sobre la teoría de la práctica de la interpretación de los sueños. Avanzaremos hasta donde me dé la voz, ¿vale? Porque recordemos que la castración nos habita y estando enfermitos, pues no está chido, ¿vale? Entonces, este texto inicia en la página 107. Curiosamente, la última programación que tuvimos, revisamos el texto intermedio. Yo cometí el error de saltármelo. Pero bueno, como siempre, ya saben que la costumbre aquí es saltarnos todo lo que diga Strachey, porque me parece que Strachey es un segundo momento y vamos directo a lo que Freud propone. ¿Vale? Solo quiero verificar. Sí, sí se ve bien. Perfecto. Entonces, Freud abre así. La circunstancia fortuita de que las últimas ediciones de la interpretación de los sueños se hayan impreso por el método de planchas estereotípicas me mueve a publicar por separado las siguientes puntualizaciones, que de lo contrario se habrían ubicado como modificaciones o intercalaciones del texto. ¿Vale? Entonces, todo lo que vamos a leer son justamente intercalaciones que le podríamos hacer a la interpretación de los sueños y que, esto es importante, regresemos al inicio, es un texto que Freud publica ya hacia el 23, ¿sale? Aunque lo escribió en el 22. La interpretación de los sueños y tres ensayos son textos muy maleados por Freud, ¿no? Es importante recordarlo. Dice, para la interpretación de un sueño en el análisis cabe optar entre diferentes procedimientos técnicos. Uno es el proceder cronológicamente y hacer que el soñante produzca ocurrencias sobre los elementos del sueño en la secuencia en que estos se presentaron en el relato del sueño. Este es el procedimiento originario clásico y sigo considerándolo el mejor cuando uno analiza sus propios sueños. O uno puede iniciar el trabajo de interpretación por un elemento destacado del sueño que se extrae de él. Verbigracia por su fragmento más llamativo, el que posee la máxima nitidez o intensidad sensible, o tomando un dicho que está contenido en el sueño y que, según se espera, ha de llevar al recuerdo de un dicho de la vida de vigilia. Y aquí hay una gran diferencia. Por ejemplo, aquellas personas que son más lacanianas suelen optar en su clínica por la segunda opción. Los más freudianos suelen optar por la primera. Cuando uno se quiere... Ay, dice una cosa aquí medio extraña. Esto ni siquiera es de Warframe. Espérenme. Just... Ya. Estaba transmitiendo en otra categoría. Listo. Cuando uno quiere empezar a analizar sus propios sueños, entonces lo mejor, si lo quiere analizar psicoanalíticamente hablando, es irse frase por frase en el orden del sueño, porque eso también facilita las asociaciones para uno. Recordemos que desde el lugar del analista hay una dirección de la cura. Hay una dirección de la cura, hay una lectura de la transferencia, y eso puede hacer que se coloque el acento en ciertos elementos que responden a ese sentido. Tercera opción. Uno puede prescindir al comienzo por completo del contenido manifiesto y a cambio inquirir al soñante por los acontecimientos de la víspera que se vinculan en su asociación con el sueño relatado, ¿vale? Entonces Freud nos presenta al menos estas tres formas, ¿no? Primero nos vamos por qué es lo que ocurrió antes, qué es lo que pudo haber generado el sueño. Por último, cuando el soñante ya está familiarizado con la técnica de la interpretación, se puede renunciar a todo precepto y dejar a su criterio escoger las ocurrencias acerca del sueño con las que comenzará, ¿no? Nuevamente, esta suele ser bastante utilizada entre los lacanianos, más aquellos que son muy asiduos al silencio, ¿vale? Freud agrega, no puede aseverar que una u otra de estas técnicas sea preferible y ofrezca a todos los casos resultados mejores, ¿vale? Habría que ir viendo, porque también dependerá del momento
en el cual se encuentre pues el caso y dígase el analizante. Segunda nota. De significación incomparablemente mayor es la circunstancia de que el trabajo interpretativo proceda de una alta o una baja presión de resistencia, acerca de lo cual el analista no quedará en duda por mucho tiempo. Si la presión es alta, quizás se llegue a averiguar las cosas de que el sueño trata, pero no se colige lo que enuncia acerca de esas cosas. ¿Vale? Es como si uno escuchara una conversación lejana o mantenida en voz baja. En tales circunstancias uno se dice que no cabe esperar mucho de un trabajo en común con el soñante. Se resuelve a no tomarse demasiado trabajo ni proporcionarle excesiva ayuda, y se contenta con proponerle algunas traducciones de símbolos que parezcan verosímiles. En análisis difíciles, la mayoría de los sueños son de esa índole. No es mucho entonces lo que pueden enseñarnos acerca de la naturaleza y el mecanismo de la formación onírica, pero menos aún proporcionará informaciones para responder el problema acuciante, a saber, dónde se oculta el cumplimiento del deseo del sueño. ¿No? Recuerden que cada que vamos a analizar un sueño, nuestro objetivo es ubicar cuál es el deseo que habita el sueño. Así como cada que analizamos un síntoma, nuestro objetivo es ubicar el deseo que sostiene ese síntoma, justamente para poderle dar eh, rumbo, camino, ¿no? Otra forma de resolución, de satisfacción. En el caso de una presión de resistencia extremadamente alta, ocurre el fenómeno de que la asociación del soñante se extiende a lo ancho, en vez de ir a lo profundo, ¿no? Se empieza a ir como por más asociaciones, en lugar de las deseadas asociaciones sobre el sueño relatado. O sea, la persona en vez de meterse a ahondar en lo que significa el sueño, empieza a expandir el relato del sueño. Es por ejemplo cuando le preguntas a alguien, ¿qué significa para ti un árbol? Es no, pues un árbol para mí significa hojas, ramas, tronco, raíz. Está ampliando el campo semántico, no se está yendo a una cuestión, digamos, un poco más metafórica en este sentido. ¿Qué sería un árbol? Un árbol me recuerda a mi niñez, cuando veía películas de la casa del árbol. Yo nunca tuve una casa del árbol, ¿no? Al mismo tiempo, árbol me lleva a árbol genealógico, ¿no? Ahí donde está la familia. Y curiosamente mi familia siempre se reunía en un jardín. No había árboles. De hecho, todo el mundo decía, ahí deberíamos de plantar un árbol, pero nadie nunca plantaba un árbol. ¿Sí? Esa es justamente la vía por la cual en un psicoanálisis se vuelven importantes las asociaciones, porque van llevando a otros recuerdos. Y eso tiene que ver más que con la asociación, ¿no? La asociación que Freud aquí denomina profunda, que de profunda, pues no sé, más bien yo le llamaría histórica. Pero listo. Salen a la luz nuevos fragmentos oníricos que a su vez quedan faltos de asociación, ¿sale? Es justamente lo que les digo. Amplía el relato del sueño, mas no profundiza en el significado del sueño. Solo cuando la resistencia se mantiene dentro de límites moderados, se presenta el cuadro familiar del trabajo interpretativo, a saber, que las asociaciones del soñante primero divergen mucho de los elementos manifiestos, de suerte que se rozan gran número de temas y círculos de representación, hasta que después de una segunda serie de asociaciones convergen desde ahí con rapidez hacia los pensamientos oníricos buscados, ¿no? Por si alguien se preguntaba cuáles eran los momentos de la interpretación del sueño, ahí están, claramente, página 112. Prácticamente, un análisis de sueños de Freud opera como desde lo que hoy llamaríamos una lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas lo que va a hacer es justamente presentar todo lo que al paciente se le ocurra. Y eso puede abrir una gran cantidad de escenario. Después, uno vuelve a repasar sobre esa información y entonces se empieza a ver las similitudes entre lo que se está diciendo y de repente dice, ah, canijo, fíjate como que todo habla de esto, ¿eh?
Qué particular. De ahí es donde caen las buenas interpretaciones. Esas chulas. Chulas, ¿no? Que tocan un montón de aristas. Y que simbran al sujeto. Sigo. Justamente ese es el caso en el que se vuelve posible el trabajo en colaboración del analista con el soñante. Cuando la presión de la resistencia es alta, ni siquiera sería oportuno. ¿Sí? Entonces esta cosa de ir a estrellarse contra la resistencia como si fuéramos mosquitas en una ventana no es una recomendación clínica certera, ¿no? Eh, a la resistencia más bien hay que hacerle puerta atrás, ¿no? Aquellos que sepan de deportes. Lacan agregará, ¿no? Hacia el 53 que toda resistencia es del analista, porque el analista no se está permitiendo ver cómo sortear esos obstáculos del análisis. ¿Eh? A fin de cuentas, porque el inconsciente está buscando hacerse oír, ¿no? Todo síntoma está buscando hacerse escuchar. ¿Vale? Cierto número de sueños que ocurren durante los análisis son intraducibles, aunque no exhiban precisamente la resistencia. Representan elaboraciones libres de los pensamientos oníricos latentes que están en el fondo y son comparables a obras literarias artísticamente retrabajadas, en las que, por cierto, se reconocen todavía los motivos básicos, pero entreverados y transmudados a voluntad. Tales sueños sirven en la cura como introducción a pensamientos y recuerdos del soñante, sin que cuente su contenido mismo, ¿no? Siguiente dificultad del análisis: alcanzar a ubicar cuál es la información que tiene que ver con la dirección de la cura, con la elaboración de los síntomas, y cuál es la información que es histórica y que aparece simplemente pues porque está ahí encadenada, ¿no? Por eso ya, cada uno se irá haciendo cargo en su supervisión. Punto 3. Es posible distinguir los sueños de arriba, sueños de abajo, siempre que el distingo no se conciba demasiado tajante. Sueños de abajo son los incitados por la intensidad de un deseo inconsciente, reprimido, que se ha procurado una subrogación en restos diurnos cualquiera. Corresponden a intrusiones de lo reprimido en la vida de vigilia. Sueños de arriba son equiparables a pensamientos o propósitos diurnos que durante la noche han conseguido allegarse un refuerzo a partir de lo reprimido segregado del yo. ¿Vale? Entonces, simplemente tiene que ver con algún funcionamiento interno que ya estaba ahí, que no necesariamente tiene que ver con lo que me ocurrió el día de previo al sueño. Y los otros, pues sí tienen que ver completamente con lo que me ocurrió el día anterior. Yo creo que vamos a trabajar solo 1 hora. No me quiero joder la garganta. Hola a todos. Por ahí a Voice también se me había ido saludarle. Discúlpame muchísimo. Sigo. En tales casos, el análisis por regla general prescinde de ese auxiliar inconsciente y procede a insertar los pensamientos oníricos latentes dentro de la ensambladura del pensar de vigilia. Este distingo no requiere efectuar ninguna modificación en la teoría del sueño. ¿Sale? Entonces, justamente la importancia tiene que ver con el hecho de saber si hay una situación previa frente a la cual la persona se está peleando y qué es lo que se manifiesta en el sueño, ¿sí? O si literal pues es una cosa del hoy, ¿no? De lo que acaba de ocurrir. Los dos sueños son igualmente válidos. ¿De qué depende que prioricemos unos sobre otros? De la dirección de la cura, de lo que le interese al paciente, ¿sale? Esa es justamente la cuestión. Y lo que le interesa al paciente pues tiene que ver con su sintomatología también, ¿no? No necesariamente con lo que el analista quiere trabajar, ¿no? Punto 4. En muchos análisis o durante ciertos tramos de un análisis aparece una separación de la vida onírica respecto de la de vigilia, semejante a la segregación que la actividad fantasiadora que alimenta una historia continua, ¿no? Continued story, un sueño diurno a modo de novela, constituye respecto del pensar despierto. Bueno, voy a volver a leer eso sin este agregado, ¿no? Aparece una separación de la vida onírica respecto de la de vigilia semejante a la segregación
que la actividad fantasiadora que alimenta una historia continua constituye respecto del pensar despierto. Un sueño se anuda entonces a otro. Toma como centro un elemento que en el sueño anterior se rozaba de pasada, pero es mucho más frecuente el otro caso, a saber, que los sueños no formen una trama sucesiva, sino que se interpolen dentro de fragmentos sucesivos del pensar de vigilia, ¿sí? Y aquí es donde aparecen justamente los sueños que hacen serie, ¿no? De repente llega el paciente y dice, güey, tuve una serie de sueños, y te cuentan 3 sueños y pareciera que son episodios de una serie, ¿sí? Y en otros más bien lo que los... O sea, uno es porque en efecto se sigue contando la misma historia, y la otra, ¿sí?, es porque más bien algo estaba atravesando la vigilia que todos los sueños comparten y por eso se siente como la misma historia, ¿no? Pero son puntos nodales diferentes. 5. La interpretación de un sueño se descompone en 2 fases: su traducción y su apreciación o valoración. Ay, qué bonito es descubrir cosas en Freud que no sabías. Jeje. ¿No? Está bien chido. ¿Cómo lo traduces y después para qué te sirve? En el curso de la primera, uno no debe dejarse influir por ninguna clase de consideraciones vinculadas a la segunda. Fíjense, esto tiene que ver con lo que les decía, ¿no? Cuando uno está trayendo la información del sueño, ¿eh?, le interesa traer la información del sueño, tener la mayor cantidad de información posible. Eso es lo que va a permitir que se haga una correcta interpretación. Por eso es que a mí me cabronan mucho las interpretaciones baratas que luego se sacan un montón de personas de la manga, como si en verdad tuvieran idea de lo que están haciendo, ¿no? Y es como, oh sí, claro, porque a mí me dijeron en mi clase que esto es edipo y ese es un sueño edípico. Es que lo que importa no es que sea edípico, no. Todos estamos atravesados por la prohibición del incesto, novato, ¿no? Y claro, todos pasamos por ahí, ¿no? Pero por eso se requiere cierta prudencia. O sea, tú primero vas a obtener la información y luego la vas a filtrar, ¿no? Por decirlo de esta manera. Que en realidad no es que se filtre, sino que vas a ver cuál es la mejor interpretación posible a partir de la información que tienes. No al revés, ¿no? Por eso también hay veces que en la clínica se te presenta una interpretación, una intervención, y dices, no, este no es momento para hacerla porque el paciente no la va a aguantar. ¿Sí? Prudencia, estrategia y táctica. No hay analistas sin ellas, ¿no? Porque de repente se sacan unas que dices, chale, y no hay nada peor que hacer una interpretación correcta a destiempo. Jode muchísimo. Freud dice, es como cuando se está frente a un capítulo de un autor en lengua extranjera. Tito Livio. Primero uno quiere saber lo que Livio cuenta en ese capítulo y solo después viene el examen para averiguar si lo leído es un informe histórico, una leyenda o una digresión del autor. Sí, esa es justamente la cuestión, ¿no? Entonces, primero tenemos la información y luego vemos qué es eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver justamente, por ejemplo, con los tiempos que proponía Lacan, ¿no? Un instante de la mirada, un tiempo para comprender, un momento de concluir, ¿no? Aprovecho la ocasión para recordarles que pues ya hay un video al respecto en el canal de YouTube. Vayan a seguirnos por allá y pues bueno, vayan a darle amor al canal. Denle views, denle likes, ayúdennos a crecer. Que salga algo de aquí aparte de la buena convivencia, ¿no? Sigo. Ahora bien, les cambié algunas palabras para que cambie la narrativa de la historia del sujeto. En algunas ocasiones eso puede ser una intervención. Sí. Ahora bien, ¿qué inferencias es lícito extraer de un sueño rectamente traducido? Tengo la impresión de que la práctica analítica no siempre ha evitado en esto errores y sobreestimaciones, en parte sin duda por un desmedido respeto hacia lo inconsciente misterioso. Con demasiada facilidad se olvida que las más de las veces un sueño no es sino un pensamiento como cualquier otro, posibilitado por la relajación de la censura y el refuerzo inconsciente, y desfigurado por la intervención de la censura y la elaboración inconsciente.
¿Sí? ¿Qué es un sueño? Un pensamiento. ¡Listo! No te metas en temas. No viene de un ente extraño. No viene de otro mundo. Un sueño es un pensamiento. Es una forma de pensar. Por eso, si saben un poquillo de historia de las matemáticas, sabrán que a un montón de personas, a un montón de matemáticos, a un montón de personas que se dedican a la ciencia, estaban pensando problemas así en su vida diaria y de repente se dormían y despertaban con la solución. No sabían cómo era la solución, ¿sí? Pero ahí estaba, ¿vale? Y entonces ya, la colocaban y luego ya en vigilia ya elaboraban ese salto cuántico, ¿vale? Tomemos por caso los sueños llamados de curación. Cuando un paciente ha tenido uno de estos sueños en que parece sustraerse de las limitaciones de la neurosis, un sueño en el cual, por ejemplo, supera una fobia o resigna una ligazón de sentimientos, nos inclinamos a creer que ha hecho un gran progreso, que está dispuesto a adecuarse a una nueva condición de vida, que empieza a contar con recuperar la salud, etcétera. Muchas veces esto es correcto, pero con igual frecuencia, tales sueños de curación solo poseen el valor de sueños de comodidad. Significan el deseo de sanar para siempre a fin de ahorrarse una pieza ulterior del trabajo analítico que sienten inminentes. Mira, ya me curé, ya no hace falta que hagamos esto, ¿no? Como los niños que dicen, te van a inyectar. No, no, mira, ya me siento bien, ya me siento bien. ¿No? Porque quieren evitar la inyección, no porque se sientan bien. Eh, ¿Existen los sueños premonitorios? No, no hay sueño que te permita ver el futuro. Hay sueños que presentan una escena que es altamente probable por lo que estamos viendo en el presente, pero no es que el sueño vaya a leer el futuro y te muestre el futuro. Simplemente pues vas viendo huellas de pato, en algún momento te encontrarás un pato. Listo. Sueñas con el pato. En tal sentido, sueños de curación ocurren con alta frecuencia. Por ejemplo, cuando el paciente está a punto de ingresar en una nueva fase de la transferencia penosa para él. Entonces se comporta de manera idéntica a muchos neuróticos que, ah, que tras unas pocas sesiones de análisis se declaran curados porque quieren escapar a todo lo desagradable que todavía debe de expresarse en análisis, ¿no? Y aclaro, esto no es nada en contra del conductismo. El conductismo está muy chido, ¿no? Ya casi acabo mi primer curso de conductismo. No he aprendido nada, pero bueno. O sea, conceptos, ¿no? O nada que no hubiera aprendido en la carrera. Bueno, ese es otro asunto. Eh, pero claro, cuando la gente no quiere darle lugar a lo desagradable de su historia, aquí está el problema, dime cómo lo soluciono y vámonos. Yo quién soy, dónde estaba, qué hacía, no importa, güey. Tú nada más quítame esto. Vale, ¿no? Por eso, aunque el análisis es, psicoanálisis puede ser para todos, no todos son para el psicoanálisis. Porque implica bancarse ciertas cosas, ¿no? Sigo. Estas mismas condiciones económicas obedecen los neuróticos de guerra que renuncian a sus síntomas porque la terapia de los médicos militares sabe tornar para ellos más incómoda todavía la condición de enfermos que el servicio en el frente. Y en ambos casos, las curaciones probaron no ser duraderas. ¿Sí? Punto 6. No es tan sencillo. ¿Qué es lo sano de la vida? En términos freudianos, estar sano para Freud era poder amar y trabajar, ¿no? Haberse retirado de los síntomas de la neurosis. En términos más coloquiales,
más actuales es un poco más complicado. Pensar una vida sana, pensar una vida enferma, es una discusión ontológica bastante particular, ¿no? Aunque el sujeto puede existir placenteramente, me parece que ya es ganancia. Punto 6. No es tan sencillo pronunciar decisiones universales acerca del valor de los sueños rectamente traducidos. Cuando en el paciente subsiste un conflicto de ambivalencia, un pensamiento hostil que aflore en él, no significa, por cierto, una superación duradera de la emoción tierna, vale decir una resolución del conflicto, y menos aún tendría este significado un sueño de idéntico contenido hostil. En el curso de un conflicto de ambivalencia de esta índole, es frecuente que cada noche traiga dos sueños, cada uno de los cuales adopta uno de los partidos. En tales casos, el progreso consiste en que se logre un aislamiento radical de las dos mociones contrarrestantes, y cada una pueda ser seguida e inteligida hasta su extremo con ayuda de los refuerzos inconscientes. Entre tanto, si uno de los dos sueños ambivalentes es olvidado, no es lícito dejarse engañar ni suponer que ahora ha habido un pronunciamiento en favor de alguna de las partes. Y esto es una cosa que es muy particular, ¿no? La gente cree que puede vivir libre de ambivalencia. Y no es cierto, ¿no? El odio es la otra cara del amor. Su contrario es la indiferencia, ¿no? ¿De dónde sacó esto? Pulsiones y destinos de pulsión. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Las relaciones con otros son tensas, tienen estas articulaciones, ¿vale? Lo que el olvido de uno de los sueños muestra es que por el momento ha prevalecido una de las orientaciones, pero esto solo vale para un día y puede variar. La noche siguiente acaso traiga al primer plano la exteriorización contrapuesta. En cuanto al estado efectivo del conflicto, solo se lo puede colegir tomando en cuenta todas las otras indicaciones, incluidas las de la vida de vigilia, ¿sí? Y es justamente en este sentido y en este lugar donde podemos ubicar que esta constante de pensar, ay, es que voy a empezar diferente. Estas personas que dicen, ay, cambias muy rápido de estado de ánimo, te enojas muy fácil. Bueno, uno no se enoja de a gratis, hay quien sí, hay que considerar la escena, ¿no? Pero justamente en esa modificación, pues uno va teniendo distintas relaciones respecto, o distintas respuestas respecto de distintas acciones que realizan los otros. Por lo tanto, agarrar y decir, es que fulanito eh, es muy voluble, no dice en realidad eh, nada, ¿no? En ese sentido. 7. A la pregunta por la valoración de los sueños se liga estrechamente el problema de la posibilidad de que sean influidos por sugestión médica. ¿Acaso el analista se atemoriza al principio al advertírsele de esa posibilidad? Pero con una reflexión más atenta, ese temor cederá ante la intelección de que influir sobre los sueños del paciente no es para el analista una torpeza o un motivo de vergüenza mayores que guiar sus pensamientos conscientes. Debería de darte más vergüenza que guíes los pensamientos conscientes de tu paciente. Ni siquiera hace falta demostrar que el contenido manifiesto de los sueños es influido por la terapia analítica. En efecto, ello está implicado en la intelección de que el sueño se anuda a la vida de vigilia y procesa incitaciones de esta. Y lo que sucede dentro de la cura analítica también pertenece desde luego a las impresiones de la vida de vigilia, y aún a las más intensas entre estas. No cabe maravillarse, pues, de que el paciente sueñe con cosas sobre las cuales mantuvo plática con el médico y cuya expectativa éste le ha despertado. Al menos, no hay ahí más motivo de asombro que el contenido en el notorio hecho de los sueños experimentales. Pero nuestro interés no cesa aquí. También nos gustaría saber si los pensamientos oníricos latentes, que se averiguan por interpretación, pueden ser influidos
sugeridos por el analista, fíjense, ¿no? Que uno le crea recuerdos a sus pacientes. La respuesta tiene que ser, de nuevo, desde luego que sí. Pues una parte de estos pensamientos oníricos latentes corresponde a formaciones de pensamiento preconscientes, enteramente susceptibles de conciencia, con las que, llegado el caso, el soñante habría podido reaccionar también en la vigilia frente a las incitaciones del médico, ya sea que las réplicas del analizado de estas incitaciones vayan en su mismo sentido o las contrarríen. Una de las cosas que es importante ubicar cuando uno estudia psicoanálisis y cuando uno le empieza a entrar a la hipnosis, tiene que ver justamente con el hecho de que tú no puedes incitar a alguien a hacer algo que va en contra de sí mismo en un proceso de hipnosis. O sea, esta cosa de que las personas actúan en contra de sus valores y sus creencias primordiales porque alguien los hipnotizó, no ocurre. De hecho, se ve, por ejemplo, en los tratamientos que luego dan para dejar de fumar y todo este rollo, que las personas, ¿sí? Que justamente están ahí para quitarse el vicio del cigarro, a lo que le generan rechazo es a la otra cosa con la cual asociaron el cigarro. Y no con el cigarro mismo. ¿Sí? Entonces ahí es donde vienen las diferencias. También por eso es que de una u otra forma el analista vuelve a ser, vamos a decir, como cada vez más pasivo en su presencia, ¿no? Indicar menos, señalar menos, responder menos, ¿no? Y menos en contraste con lo que podría ser cualquier otra persona en una interacción social cualquiera, ¿no? Si uno sustituye el sueño por los pensamientos oníricos contenidos en él, entonces justamente la pregunta por la medida en que uno puede sugerir sueños coincide con otra, más universal. La pregunta por la medida en que el paciente es accesible a la sugestión en el análisis. ¿Vale? Recordemos que la sugestión es un problema muy temprano en el psicoanálisis y el analista siempre debe de estar y ser muy cuidadoso de no sugestionar a su paciente. ¿Vale? Ahí es donde hay que ser bastante particulares con las diferencias entre la sugestión, la psicoeducación, ¿no? El manejo de la transferencia. Por eso es que el psicoanálisis es complicado, ¿eh? Sigo. Vaya, no es que no sepamos que no podemos sugestionar, pero la sugestión no es el manejo de la transferencia, ¿sale? Si tú estás apuntando a sugestionar a tus pacientes, a psicoeducar a tus pacientes, sin tener en consideración las coordenadas de la transferencia, a eso no podemos llamarle un ejercicio de análisis. Habría que llamarle de otra forma, ¿no? Porque si hay sugestión ya no hay trabajo de la transferencia, el psicoanálisis trabaja con la transferencia. Listo. Sobre el mecanismo de la formación del sueño como tal, sobre el trabajo del sueño propiamente dicho, nunca se ejerce influencia. Es lícito tener esto por seguro. ¿Eh? Además, de la parte de los pensamientos únicos preconscientes que pudieron ser asunto de plática, todo sueño genuino contiene referencia a las emociones de deseo reprimidas, a que debe la posibilidad de su formación. Acerca de estas, el escéptico dirá que aparecen en el sueño porque el soñante sabe que debe aportarlas, que son esperadas por el analista, pero el analista mismo pensará otra cosa y con buen derecho. Cuando el sueño trae situaciones que pueden interpretarse por referencia a escenas del pasado del soñante, un problema parece revestir particular importancia. Si también esos contenidos oníricos pueden participar del influjo médico. Ello es más acuciante en los sueños llamados confirmatorios que vienen a la saga del análisis. No estas veces cuando un paciente sueña algo que corrobora una hipótesis del analista, ¿no? En muchos pacientes no se obtienen otros. Reproducen las vivencias olvidadas de su infancia solo después de que uno les ha construido a partir de síntomas, ocurrencias e indicios y les ha comunicado esto, ¿no? Pero fíjense cómo las ha ido reconstruyendo
con el paciente, ¿no? Y aquí nos mandan a Construcciones en Análisis, un texto que me parece importante para pensar cuándo se dice que algo le pasó al paciente o le pudo haber pasado. El resultado son sueños confirmatorios. Ahora bien, la duda nos dice en su contra que carecen de toda virtud probatoria. Pues acaso fueron fantaseados tras la incitación del médico y no traídos a la luz desde lo inconsciente del soñante. Pero es imposible evitar en el análisis esta situación de interpretación múltiple, pues si en el caso de estos pacientes uno no interpreta, construye y comunica, nunca hallará el acceso a lo reprimido en ellos. ¿Vale? Por eso es que uno debe de ser muy cuidadoso en la forma en la cual interpreta. Y astuto, ¿no? No adelantarse a poner palabras que no tienen cabida ni sostén. Las cosas se presentan más propicias cuando al análisis de uno de estos sueños, que viene a la saga, confirmatorios, se anudan inmediatamente sentimientos némicos de lo olvidado hasta entonces. Pero el escéptico tiene ahí la escapatoria de decir que son espejismos del recuerdo. Además, en la mayoría de los casos, tales sentimientos de recuerdo no se presentan. Lo reprimido se trasluce solo fragmentariamente, y toda fragmentariedad inhibe o demora la formación de un convencimiento. Y tal vez no se trate de un evento olvidado efectivamente real, sino de la promoción de una fantasía inconsciente, respecto de la cual nunca cabe esperar un sentimiento de recuerdo, pero sí a veces es posible un sentimiento de convicción subjetiva, ¿no? Recordar algo que yo quería, pensaba o anhelaba. ¿Pueden los sueños confirmatorios ser en efecto resultado de la sugestión? Vale decir, sueños de deferencia. Los pacientes que solo producen sueños confirmatorios son los mismos en quienes la duda desempeña el papel de la principal resistencia. Y no se intente acallar esa duda mediante la autoridad o rebatirla con argumentos. Ella subsistirá hasta que la marcha progresiva del análisis obtenga tramitación. Por eso cuando agarran y, por ejemplo, en ciertos modelos terapéuticos es, usted tiene que hacer esto porque si usted no confía en mí y no me dice la verdad, no vamos a poder avanzar. Güey, chale, ¿no? Para que te hagas para que eso alcance el estatuto de interpretación, ya debieron de haber pasado un montón de cosas en un análisis, ¿no? Porque es como de, ¿y por qué mentir? Pues primero debes de entender a razón de que alguien mentiría, ¿no? Ahí es donde está el asunto. También el analista tiene derecho a mantener en ciertos casos una duda así. Lo que en definitiva le proporciona certeza es justamente la complicación de la tarea que se le presenta, comparable a la solución de uno de esos juegos infantiles llamados rompecabezas. Son dibujos en colores que se pegan sobre una planchuela de madera, bien ajustado un marco del mismo material, luego se los corta en muchas partes siguiendo las curvas más caprichosas, de modo que se obtienen unos montones desordenados de planchuelas de madera, cada uno de los cuales lleva adherido un fragmento ininteligible del dibujo. Si se consigue ordenarlos de tal modo que el dibujo adquiere pleno sentido, que no quede laguna entre las junturas, que el todo llene el marco. Si todas estas condiciones se cumplen, uno sabe que hallado la solución del rompecabezas y que no existe otra. Si seguimos esta analogía, fíjense todo el gran camino de intervenciones que hace un analista antes de lanzar una interpretación. Lo que menos hace un analista es interpretar. Requiere un montón de trabajo llegar a una interpretación. Un montón de chamba. La intervención, esa es todo el tiempo, esa sí aparece seguido. La interpretación no. Desde luego, semejante comparación no puede significar nada para el analizado, mientras el trabajo analítico esté incompleto. Seguimos con el tomo 19.
Es notaciones sobre la interpretación de los sueños. Me acuerdo aquí de una discusión que hube de mantener con un paciente cuya extraordinaria actitud, postura de ambivalencia se exteriorizaba en la más intensa duda compulsiva. No ponía en entredicho las interpretaciones de sus sueños y estaba muy impresionado por su armonía con las conjeturas formuladas por mí. Pero preguntaba si esos sueños confirmatorios no podrían ser expresión de su diferencia hacia mí, de su deferencia hacia mí. Cuando le aduje que esos sueños habían aportado también una suma de detalles que yo ni podía sospechar y que toda su conducta en la cura en manera alguna atestiguaba deferencia, viró hacia otra teoría y preguntó si su deseo narcisista de ponerse sano no podía haberlo movido a producir semejantes sueños, pues yo le prometería perspectiva de curación si él podía aceptar mis construcciones. Tuve que responderle que yo no tenía aún noticia de semejante mecanismo de formación de sueños, pero la decisión llegó por otro camino. Recordó sueños que había tenido antes de entrar en el análisis, y aún antes de saber nada de él. Y el análisis de esos sueños, a salvo de toda sospecha de sugestión, arrojó las mismas interpretaciones que el de los posteriores. Claro que su compulsión a contradecir halló todavía la escapatoria de que esos sueños anteriores habían sido menos nítidos que los ocurridos durante la cura, pero a mí me bastó con la armonía entre ellos. Y opino que sería bueno recordar a veces que los seres humanos solían soñar antes que existiera un psicoanálisis. Punto 8. Observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación de los sueños. Un agregado que hace Freud. Eso es lo que leemos. Punto 8. Muy bien podría ser que dentro de un psicoanálisis los sueños consiguieran traer a la luz lo reprimido en medida mayor que fuera de esa situación. Pero no es posible demostrarlo, pues las dos situaciones no son comparables. Originariamente es por completo ajeno al sueño el propósito de cobrar valor dentro del análisis. En cambio, es indudable que dentro de un análisis se saca a la luz mucho más de lo reprimido aprovechando los sueños que con ayuda de los otros métodos. Es preciso que haya un motor de ese plus rendimiento, un poder inconsciente que durante el estado de dormir esté en mejor situación que de ordinario para apoyar los propósitos del análisis. Y bien, difícilmente puede aducirse otro factor que la deferencia del analizado hacia el analista. Deferencia que proviene del complejo parental, vale decir, la parte positiva de lo que llamamos transferencia. Ahora aquí yo tengo una duda que requiero de aclarar. Deferencia, adhesión al dictamen, proceder ajeno por respeto, prejuicio y moderación. Muestra de respeto, cortesía. Ah, mira. No sé, es como... Sí, si usted es el doctor, por eso. No, pues sí, claro, por eso lo lleva a la transferencia positiva, claro. Fíjate qué curioso, yo lo venía pensando en el sentido contrario. Qué grave error de lectura habría sido ese. Es increíble cómo de construir los sueños de los pacientes puede tener un impacto tan significativo. Sí, sí. Hay, hay sueños que marcan un antes y un después en un análisis. Joyas. Joyas de la corona. Sigo. Y de hecho, en muchos sueños se devuelven lo olvidado y reprimido. Y de hecho, en muchos sueños que devuelven lo olvidado y reprimido, no puede descubrirse ningún otro deseo inconsciente al cual pudiese atribuírsele la fuerza pulsionante para la formación del sueño. Por tanto, si alguien quisiese sostener que la mayoría de los sueños utilizables en el análisis son sueños de deferencia, o sea, de compromiso, y deben seguir su génesis a la sugestión, nada habría que objetarle desde el punto de vista de la teoría analítica. No me hace falta sino remitirme a las elucidaciones de mis conferencias de introducción al psicoanálisis, donde trato el vínculo de la transferencia con la sugestión y demuestro cuán poco menoscaba la confiabilidad de nuestros resultados al admitir el efecto de la sugestión, tal como nosotros la entendemos. ¿Sí?
Claro que hay una parte de nosotros que va a sugestionar al paciente. La cosa no es si se va a sugestionar o no. Más bien es cómo y desde dónde, si eso responde a la dirección de la cura. Porque es parte de la transferencia. Exactamente. Si uno responde a, a la transferencia desde la transferencia, ¿sí? Puede hacer modificaciones. Si no, si uno responde desde sus propios ideales y su propia valoración y agarra y decir, no, esto está mal, su propia moralina, güey, no va a ocurrir. Y ahora, por moralina me refiero a cualquier ideal que el sujeto pueda tener, ¿vale? Esto está, vamos a decirlo, más acá de este problema filosófico sobre si la moral es objetiva o es subjetiva. Ese problema no nos interesa porque nosotros solo trabajamos con sujetos. Por lo tanto, toda articulación de deber es subjetiva, ¿vale? Y por eso hay que tener mucho cuidado con el deber. Y no es lo mismo el deber en tanto algo obligatorio porque hay un ideal a algo que es necesario porque es una condición material para que algo ocurra. Ahí es donde está la diferencia. Y usamos estas palabras como sinónimos en la vida cotidiana, dense cuenta. Pero en términos de dinámica sintomática y de la vida, son dos cosas radicalmente diferentes, ¿vale? Sigo. Ay, mi garganta. En más allá del principio del placer, me he ocupado de este problema. ¿Cómo es que vivencias en todo sentido penosas del periodo sexual de la primera infancia se conquistan a pesar de todo algún tipo de reproducción? Me había obligado a concederles una pulsión ascensional de intensidad extraordinaria como una compulsión a la repetición capaz de yugular el esfuerzo de desalojo que gravitaba sobre ellas al servicio del principio del placer. Empero, esto no ocurre antes que el trabajo solicitante de la cura haya aflojado la represión. Pues bien, en este punto habrá que interpolar lo siguiente. Es la transferencia positiva la que presta ese auxilio a la compulsión de repetición. Así, se sella una alianza entre la cura y la compulsión a la repetición. Al comienzo, ay, mira, esto está muy bonito, porque es entre la cura y la compulsión a la repetición, no es alianza con el terapeuta. Mira, qué bonito. Al comienzo, ella se dirige contra el principio del placer, pero su propósito último es instaurar el gobierno del principio de realidad. Tal como lo consigné en ese libro, con gran frecuencia sucede que la compulsión de repetición se emancipa de las obligaciones de aquel pacto y no se contenta con el retorno de lo reprimido en la forma de imágenes oníricas. Me perdí con el chat. Sigo. Con frecuencia sucede que la compulsión de repetición se emancipa de las obligaciones de aquel pacto y no se contenta con el retorno de lo reprimido en las formas de imágenes oníricas. Bien. Por acá no veo nada. 9. Hasta donde yo lo veo ahora, los sueños que sobrevienen en la neurosis traumática, constituyen la única excepción efectiva a la tendencia del sueño a cumplir un deseo y los sueños punitorios, la única excepción aparente. ¿Vale? En estos últimos se produce el hecho asombroso de que el contenido manifiesto del sueño no se acoge en verdad nada de los pensamientos oníricos latentes. En su lugar, aparece algo totalmente diverso, que es preciso describir como una formación reactiva frente a los pensamientos oníricos. Ah, como una desautorización y una contradicción plena.
Semejante intervención contra el sueño solo puede atribuirse a la instancia crítica del yo. Y por eso hay que suponer que ésta, excitada por el cumplimiento del deseo inconsciente, sea restablecido por un momento, aún durante el estado del dormir. También habría podido reaccionar con el despertar frente a ese contenido onírico indeseado, pero en la formación del sueño punitorio hay un camino para evitar la perturbación del dormir. El superyo aboliendo el deseo inconsciente. No, más bien, a mí me parece que hay una forma más sencilla de explicar esto, ¿no? Eh, Solemos creer que la ley, la norma, ¿cómo lo...? Bueno, le voy a decir cómo se me ocurra, ya después entramos en exquisiteces. Son lo bueno, ¿no? Pero resulta que la ley también se limita a sí misma. O sea, una ley adecuada determina sus límites. Dónde es efectiva y dónde no. Y ocurre que el superyo, al ser un conjunto de representaciones que hablan de los límites, lo que se debe de hacer, las reglamentaciones, la moral, todo este rollo, pues también tiene límites. Entonces, el superyo sabe que debe de castigar al sujeto, pero sabe que no debe de castigarlo más allá de cierto límite. No se permite cierto tipo de castigos, ni hacia el sujeto ni hacia los otros. ¿Con qué crees que vas a soñar? Pues con ese tipo de castigos. Ahí aparecen, porque ahí los puedes realizar. Entonces, no hace falta meterle dobles giros. Por eso hay quienes se despiertan en el momento en el cual se dan cuenta de que están realizando un castigo más allá de cierto lugar, ¿no? Es el tema de la pesadilla. Entonces, esas diferencias me parece importante. Yo no sé qué tanto el superyo vino a ayudar a Freud o le vino a complejizar el asunto, ¿no? Pero bueno, llegaremos a eso ya que acabemos las obras completas, podremos pensarlo. Y yo creo que será un trabajo muy específico. Sigo. También habría podido reaccionar con el despertar frente a ese contenido onírico indeseado, pero en la formación del sueño punitorio hay un camino para evitar la perturbación del dormir, ¿no? Que es esto último. A veces pues, se sigue por ahí. Así, en los conocidos sueños del escritor Roserger, que yo cité en la interpretación de los sueños, cabe conjeturar un texto sofocado de contenido arrogante, pretencioso, pero el sueño efectivo lo pone por delante. Eres un incapaz aprendiz de sastre. Sería un dislate. Desde luego, buscar una emoción de deseo reprimida como fuerza pulsional de ese sueño manifiesto. Es preciso contentarse con el cumplimiento de deseo de la autocrítica. Aquí está. Hay un discurso en mí cuya satisfacción es autocriticarme. Ahí está. Y eso pues, va directito también a la satisfacción del ideal, ¿no? Valdría la pena recordarlo. Sigo. La extrañeza frente a un edificio onírico como el citado se atempera considerando cuán frecuente es que la desfiguración onírica al servicio de la censura introduzca en lugar de un elemento singular lo que en algún sentido es su contrario o su opuesto. De aquí a la sustitución de un fragmento característico de contenido onírico por una contradicción defensiva hay un corto trecho y un paso más lleva a la sustitución de todo el contenido chocante por el sueño punitorio. Quiero comunicar aquí uno o dos ejemplos característicos de esta fase intermedia de falsificación del sueño manifiesto. Claro, hermoso superior. Sí, ese superior es todo un pillín. Siempre. Del sueño de una muchacha con intensa fijación al padre que tiene dificultades para hablar en el análisis. Bueno, tantito, ¿no? Fíjense cómo Freud va diciendo, a ver, primero se modifica un elemento, pero luego puedes modificar los dos que aparecen antes y después. Luego toda la frase. Luego todo el sueño, ¿no? Ahí es donde justamente está la cuestión. Por eso los síntomas, la tendencia del síntoma es incrementar, abarcar cada vez más espacio de la vida, porque cada vez más, por ciertas palabras puente, hay espacio y asociaciones que llevan a que el síntoma
tome cada vez más lugar. Ahí. Listo. Todos los lives quedan grabados en Twitch, permanecen una semana y posteriormente se suben al canal de YouTube. Vayan a seguirnos por allá y recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, cosas así. Por allá no subimos tanto, pero en algún momento tal vez ocurra, ¿no? Sigo. Del sueño de la muchacha, ¿no? Bueno, termina este enunciado también. Como el síntoma va trayendo cada vez más áreas de la vida a partir de asociaciones, de palabra, de significado, en tanto ejercicio de significante, conforme uno va resolviendo cosas exteriores, también puede ir modificando la lógica interior. Por eso es que las intervenciones de corte lacaniano, que recaen sobre un significante, de repente tocan el corazón del asunto y uno sale dice, güey, ¿qué me pasó, cabrón? ¿No? O sea, está cabrón, ¿no? O sea, elaborar un síntoma. Veía en mi curso justamente de conductismo cómo se ponen a prever las recaídas. Güey, en, en el análisis está la repetición, pero no cuidamos la recaída. ¿Por qué? Porque lo vemos que va a haber repetición y la cosa se va a repetir en tanto funcione. Una vez que deja de funcionar, ya no hay recaída posible, güey. Eso ya no funciona. Ya se desarmó. Neta, es otro pedo. Y no pasa en los términos de la extinción de una conducta. No. Pasa en otra coordenada. O sea que debe prestarse atención a los síntomas, pero a su vez debe haber precaución a que no corra peligro el paciente. Sí. Sí. O sea, uno debe de medirle el agua a los camotes cuando va a intervenir. Por eso es bien importante la supervisión y el análisis. Y podrá sonar extraño, ¿no? O sea, de un personaje tan vale madre como yo a veces me presento, ¿no? Porque, pues, o sea, hay pacientes que salen tan movidos que los pueden atropellar por no fijarse cómo cruzar la calle. Que salen y se tienen que sentar un momento en la sala de espera porque el madrazo estuvo fuerte, ¿no? Y pues son gajes del trabajo clínico, ¿no? Por eso es que no hay una manera de hacer análisis, ¿no? Del sueño de una muchacha. Con intensa fijación al padre que tiene dificultades para hablar en el análisis. Está sentada en la habitación con una amiga vestida solo con un kimono. Entra un señor frente al cual ella se siente molesta. Dense cuenta de la forma de relato del sueño, ¿no? Porque luego llegan y dicen, no, pues soñé que me atropellaba un carro. Güey, y tenemos un gran problema porque hay que enseñarle a los pacientes a contar una historia, a contar un cuento. Y eso les ayuda un montón en la vida de entrada, ¿no? O sea, ya nada más por empezar a adquirir esa capacidad, ya es otro pedo, ¿no? Pero sí hay que bueno, ¿y dónde estaba? ¿Y qué es todo lo que recuerda para que empiece a producir? Así como, no, pues soñé que me moría, ¿qué significa, güey? Nada, güey, no sé, ¿no? Hay que ahondar. Entonces, entra este señor, frente al cual ella se siente molesta. Ponerle voluntad, sí, échale ganitas, debería de chambear, ¿no? Pero el señor dice, esta es la muchacha a quien ya una vez hemos visto tan bellamente vestida. El señor soy yo. Prosiguiendo la reconducción es el padre. Pero nada conseguiremos con el sueño hasta no decidirnos a sustituir, en el dicho del señor, el elemento principal por supuesto. Esta es la muchacha a quien ya una vez he visto desvestida y tan bella. De niña, entre los tres, pero fíjense, porque aquí Freud dice, hay que modificarlo y después te dice, ¿por qué es esa modificación y no otra? Ahí es donde está la cuestión. Si tú no puedes decir por qué era esa intervención y no otra, por qué era ahí y no en otro lugar, no hiciste
bien tu intervención. Y esto es muy complicado, o sea, tampoco se dejen llevar por este fantasma de, es que yo tendría que estar, y empezar de paranoicos y perseguirse con ese sentido, ¿no? Es como de, a ver, yo estoy leyendo esto porque va de aquí, ya me dijo esto, ya me dijo, mira, estas piezas se encajan. Ahí está, por eso intervine ahí, por eso intervine de esa forma, y por eso intervine en esa dirección. Así, ¿vale? Entonces, regresemos a la frase. La frase del sueño es: esta es la muchacha quien ya una vez hemos visto tan bellamente vestida. Freud dice, hay que hacer una modificación por esta otra frase. Esta es la muchacha quien ya una vez he visto desvestida y tan bella. Y luego agrega, ¿no? Este otro elemento de recuerdo, de asociación, etc. Dice, de niña entre los 3 y los 4 años había dormido durante un tiempo en la misma habitación con su padre. Y todo indica que ella solía descubrirse entonces dormida para agradarle. La posterior represión de su placer exhibicionista motiva hoy su cerrazón en la cura, su displacer en mostrarse descubierta. Como Freud nada más nos presenta estas cosas así, debemos de tener mucho cuidado en agarrar y decir, sí, claro, cualquier sueño que aparezca así va a significar esto. No, eso es no hacer análisis, eso es repetir como merólico algo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que Freud va construyendo esos elementos. Y dice, a ver, pero ¿para qué? ¿Con qué asocia usted esto? ¿No? Porque habría que ver también cuáles son las razones por las cuales esa persona hacía eso en ese momento. ¿Cómo es que aparece la asociación? ¿Sí? El hombre nace de una historia, la historia hace a nosotros algo parecido al psicoanálisis. Podríamos decir que sí. O sea, todo sujeto es resultado de una historia. ¿Sí? No hay sujeto sin historia. Grábenselo, ¿no? Es como el texto es complemento a los sueños, ¿no? ¿A qué lo asocias? Es clave, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿esto qué le significa? ¿Esto qué le representa? ¿A usted? ¿Yo qué? ¿No? De otra escena del mismo sueño. Lee su propio historial clínico que tiene frente a ella impreso. Ahí se dice que un hombre joven asesina a su amada, Cacao, lo cual pertenece al erotismo anal, ¿no? Y aquí aparece un guión. En alemán como en castellano, la palabra cacao sugiere a la expresión infantil para designar las heces, ¿no? A su amada cacao. Este último es un pensamiento que ella tiene en el sueño a raíz de la mención del cacao. La interpretación de este fragmento del sueño es todavía más difícil que la anterior. Por fin se averigua, ¿sí? Fíjense, él dice, que sea más difícil quiere decir que las asociaciones llevaron más tiempo, o sea, que hubo que chambearle más. Por fin se averigua que antes de dormirse leía mi obra de la historia de una neurosis infantil. ¿Vale? El caso Hans. Juanito, si quieren llamar en castellano. Cuyos centros de observación real o fantaseada. No, este es el hombre de los lobos. De una neurosis infantil. Es el hombre de los lobos, sí. Perdónenme. Si el otro es de una fobia. De la historia de una neurosis infantil, este es el hombre de los lobos. Por eso también la escena fantaseada del coito entre los padres. Perdón, my bad. ¿No? Ya una vez antes había referido a su persona todo por no checar la fecha, ¿vieron? Yo me fui así, sí, claro, huevo, es para allá. Esas son las jugadas de las cuales tenemos que cuidarnos en la clínica. Aparte estoy malito. Si les molesta, su bronca. Se desesperan hasta que esté sano. Sigo. Ya una vez antes había referido a su persona este historial clínico. Y no era ese el único indicio de que también en su caso contaba una observación semejante. Pinche Freud, ¿cómo no sabes que enviarle, o sea, indicarle libros a tus pacientes es un tema? Es una bronca. Ustedes quieren recomendarle libros a sus pacientes, adelante, pero hay que tener mucho cuidado y ser muy pulcros. ¿Qué libro? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿No? A mí me parece que justamente un terapeuta o un psicólogo que agarre y le dice a un paciente, vaya y lee este libro, de entrada, pues es bueno. Sí, hay ciertas coordenadas que te ahorran un montón de trabajo, pero simplemente es poner un imaginario sobre otro, ¿no?
No sé qué tanto en análisis tenga cabida. Y igual, y esto es un prejuicio mío, aclaro, ¿eh? Aclaro. O sea, sean críticos con que hay un sujeto aquí, ¿no? En los lives no hay un analista, hay un sujeto, ¿no? Aparte luego se identifican con el libro y ya estás trabajando con el libro y no con el sujeto. Ya te generas más problemas, ¿no? Sigo. Ahora bien, la joven que asesina a su amada. El joven que asesina a su amada es una nítida alusión a la concepción sádica de la escena del coito. Pero el siguiente elemento, el cacao, se apartaba mucho de ahí. Con el cacao solo sabe asociar que su madre suele decir que el cacao provoca dolor de cabeza. Y ella pretende haber oído eso mismo de otras mujeres. Por lo demás, durante un tiempo se ha identificado con su madre mediante unos tales dolores de cabeza. Pues bien, no puedo hallar otro enlace entre ambos elementos oníricos, sino es suponiendo que ella quiere rehuir las inferencias a que obliga la observación del coito. Ahora, una puntuación con esto respecto de los dolores de cabeza, ¿sale? Recordemos que hay coordenadas que son hereditarias y que son, pues, o sea, toda una parte de mi familia tenía entradas, era calva. Yo sabía que iba a ser calvo. No soy calvo por identificación. Duh. No, pero sí. Eso es genética. ¿Sí? Otra cosa, o sea, ubicamos la identificación justamente en el discurso, ¿no? Yo como mi madre tengo, ¿no? Otra cosa es decir, yo tengo dolores de cabeza. Mi madre también los tiene. Pero, sus dolores son los suyos, los míos son los míos. Todo el mundo tiene dolores de cabeza, entonces no podemos decir que eso es una identificación con todo el mundo. ¿Sí? Por eso es que los mecanismos solo se ubican en la forma en la cual se narra la escena, ¿vale? Pues bien, no puedo hallar otro enlace entre ambos elementos oníricos, sino suponiendo que ella quiere reír las inferencias que obligan a la observación del coito. No, eso no tiene nada que ver con la concepción de los hijos. Los hijos vienen de algo que uno come, tal como en los cuentos tradicionales, y la mención del erotismo anal, que aparece en el sueño como si fuera un intento de interpretación, completa esa teoría infantil invocada en socorro, mediante el agregado del nacimiento anal. Punto 10. En ocasiones oímos manifestar asombro por el hecho de que el yo del soñante aparezca 2 o más veces en el sueño manifiesto, una en persona y las otras encubierto tras otras personas. Es evidente que la elaboración secundaria, activa durante la formación del sueño, se ha afanado por eliminar esa multiplicidad del yo, que no se adecua a ninguna situación escénica, pero el trabajo de interpretación vuelve a establecerla. ¿Cuál es esa cuestión? Yo hablándome a mí de mí. Ahí hay 3 yo. Yo el que habla, yo el que escucha, yo el que es objeto del enunciado. Si no alcanzan a ubicar esta diferencia, va a ser muy difícil, muy complicado, que tejan la diferencia entre lo que es el sujeto con el cual trabaja el análisis, lo que es el yo, lo que es el objeto, ¿no? O sea, la diferencia entre sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación. No nos vamos a meter allá ahorita, ¿verdad? Pero bueno, solo ubiquen eso. O sea, hay escenas que se vuelven imposibles justamente por este acomodo. Por eso el narcisismo para el psicoanálisis es es que un sujeto tome la imagen de un yo como objeto de amor. ¿Ya vieron? Por eso la imagen del yo no soy yo en tanto sujeto. Ahora bien, si en sí no es más asombrosa que la múltiple presencia del yo en un pensamiento de vigilia, sobre todo cuando en él el yo se descompone en sujeto y objeto, aquí está, como instancia observadora y crítica, se contrapone a la otra parte o compara su ser presente con otro ser recordado, pasado, que otrora fue también. Que otrora fue también yo. ¿Ven cómo el yo es movible? El yo es dinámico, va cambiando a lo largo del tiempo. Por eso, el yo que habla cuando hablo de mí, o sea, yo no soy ese yo del cual hablo cuando hablo de mí. Si quieren, anótanlo y después se rompen la cabeza para que lo entiendan. Yo no soy el mismo yo del que hablo cuando hablo de mí. Sí.
Sigo. Así, en las frases, cuando yo me opongo a pensar lo que yo le hice a ese hombre, y cuando yo pienso que también yo fui niño una vez. Ahora bien, preferiría rechazar como especulación insustancial e injustificada que todas las personas que aparecen en el sueño deban considerarse segregaciones y subrogaciones del yo. Nos basta comprobar que la separación del yo respecto de una instancia observadora, criticadora, punitoria, ideal del yo, vale también para la interpretación de los sueños. ¿Sale? Esto es importante. Hay quien dice, bueno, es que todas las personas del sueño son el soñante. O sea, son del soñante, son de él soñante. Son sus representaciones, están en él. Hasta ahí podemos decir que son él, pero no necesariamente son él, ¿no? O sea, no son una representación con lo que se identifica el sujeto. El yo presente frente al yo del pasado, más sencillo. No necesariamente, porque a veces es el mismo yo. O sea, ahí habría que ver cuál es la función, ¿no? Porque yo presente y pasado están operando como adjetivantes de la palabra yo. O como enunciadores de función, o como predicación de algo de ese sujeto. Entonces, por eso es que se vuelve... A veces los análisis se vuelven tan exquisitos en términos de gramática, ¿vale? Evidentemente aquí no vamos a hacer eso porque no lo quiero hacer, excepto que el caso lo requiera, ¿no? Pero sí podemos llegar a caer en ese lugar, ¿no? 45. Son 6 páginas el siguiente texto. Los textos de este libro son chiquitos. Vale. Vamos para allá, ¿no? Entonces, hasta aquí el texto que estábamos leyendo fue observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación de los sueños, ¿vale? Algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto. Si no me recuerdo, ya está programado para que se estrene en YouTube. Y por último, hoy la organización genital infantil. ¿Vale? Página 141. Ya estoy sintiendo cansada la gargantita, Avancemos. Una interpolación en la teoría de la sexualidad. Pensé que ese texto se va a remitir necesariamente a 3 ensayos. 3 ensayos. Ay, es un texto complicado en muchos sentidos, ¿no? Pero, bah, dejémoslo para después. 1923. Siempre hay un después, bendito sea la vida, ¿no? Entonces, texto de 1923. Recordemos que las obras completas están acomodadas también en orden cronológico. No os vamos a volver a sacar Strachey porque no venimos a leer Strachey. Entonces dice: es bien demostrativo de la dificultad que ofrece el trabajo de investigación en el psicoanálisis que rasgos universales y constelaciones características puedan pasarse por alto a despecho de una observación incesante, prolongada por decenios, hasta que un buen día se presentan por fin inequívocamente. Con las puntualizaciones que siguen, querría reparar un descuido de esa índole en el campo del desarrollo sexual infantil. Es sin duda notorio para los lectores de mis 3 ensayos de teoría sexual, 1905, que en ninguna de las posteriores ediciones de esa obra emprendí una refundición, sino que mantuve el ordenamiento originario y di razón de los progresos de nuestra intelección mediante intercalaciones y enmiendas en el texto. Por eso les dije que es un texto muy manoseado. ¿Sí? Pues hay un montón de notas al pie. Debido a ello, ¿acaso ocurra muchas veces que lo viejo y lo nuevo no se fusionen bien en una unidad exenta de contradicción? Este es un gran problema. Yo creo que el psicoanálisis, a los analistas nos urge arreglar ese gran problema, ¿no? En efecto, al comienzo, el acento recayó sobre la fundamental diversidad
entre la vida sexual de los niños y la de los adultos. Después pasaron al primer plano las organizaciones pregenitales de la libido, así como el hecho asombroso y grávido de consecuencias de la cometida en 2 tiempos del desarrollo sexual. No, imaginar hacer la teoría es súper complicado de explicarlo. No creo, yo camino por otro lado, ¿no? Pero vaya, si me siguen y se mantienen enchufados, en algún momento verán esas apuestas y esas propuestas. Que llevo un rato trabajando, ¿no? No es ni ha sido ni será sencillo. Pero bueno, el camino es otro. Por último, me refiero a... Ah, sí. Sí, en ese sentido también. Pinche Freud. Pero bueno, tenía mucho... Era recién llegado. Le podemos criticar muchas cosas, pero la verdad yo creo que siempre acaba rifando, o sea, como los grandes. Sigo. Por último, reclamo nuestro interés la investigación sexual. Reclamó nuestro interés la investigación sexual infantil. Y desde ahí se pudo discernir la notable aproximación del desenlace de la sexualidad infantil acerca del 5.º año de vida y a su conformación final en el adulto. Hasta ese punto he llegado en la última edición, 1922. En la página 63 de ese volumen, consigno que a menudo regularmente, ya en la niñez se consume una elección de objeto como la que hemos supuesto característica de la fase de desarrollo de la pubertad. ¿Sale? O sea, desde los 5 años ya hay definición de la preferencia de objeto. El sujeto, el conjunto de las aspiraciones sexuales se dirige a una persona única y en ella quiere alcanzar su meta. Aquí habría que ser un poquito más cuidadosos, ¿no? No sé si una persona única, pero bueno, sí hay objetos predilectos. He ahí, pues, el máximo acercamiento posible en la infancia a la conformación definitiva que la vida sexual presentará después de la pubertad. A mí me parece que hay que cuidarse del sesgo monogámico en Freud. ¿Vale? Monogámico, biologicista, ¿no? Heterosexual. Hay que cuidarnos de... Hoy en día, Freud no podía, ¿no? La diferencia respecto de esta última... No quiero desviarte, quiero saber tu opinión en esta nueva etapa del desafío psicoanálisis con los avances de la IA. ¿Cómo ves la fusión paciente-IA y la transferencia o repercusiones? Mira, te propongo lo siguiente. Veo si el próximo miércoles cómo anda Andrés y nos lanzamos un episodio de podcast respecto de IA y psicoanálisis y ahí lo respondemos todo. Porque ahorita sería muy largo, ¿no? Muy largo. Lo confirmo en la semana. ¿Va? Porque hay muchos temas ahí. Hay quien cree que la IA va a ser sujeto y así de, güey, chale, ¿no? Pero bueno, nuestras posiciones. No, un gusto. Para eso estamos. Para dar entretenimiento sano. Pues bueno, provechito, suerte. Sigo. La diferencia respecto de esta última reside solo en el hecho de que la unificación de las pulsiones parciales y su subordinación al primado de los genitales no son establecidas en la infancia, o lo son de manera muy incompleta. Por tanto, la instauración de ese primado al servicio de la reproducción es la última fase por la que atraviesa la organización sexual. ¿Vale? Por eso es que todos somos perversos polimorfos. Idealmente llegaremos a la organización sexual, coital, genital, pero no siempre pasa. Hoy ya no me declararía satisfecho con la tesis de que el primado de los genitales no se consuma en la primera infancia o lo hace solo de manera muy incompleta. La aproximación esto va en naranja porque es una antítesis de lo que acaba de decir. La aproximación de la vida sexual infantil a la del adulto llega mucho más allá. No se circunscribe a la emergencia de una elección de objeto. Si bien no se alcanza una verdadera unificación de las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales, en el apogeo
del proceso. Dame un segundo. He vuelto. La aproximación. Si bien no se alcanza una verdadera unificación de las pulsiones parciales bajo el primado de los genitales, en el apogeo del proceso del desarrollo de la sexualidad infantil, el interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante que poco le va en saga a la de la edad madura. El carácter principal de esta organización genital infantil es, al mismo tiempo, su diferencia respecto de la organización genital definitiva del adulto. Reside en que para ambos sexos solo desempeña un papel, un genital, el masculino. Por tanto, hay un primado genital. No hay un primado genital, sino un primado del falo. Esta frase nos lleva a un gran problema, ¿no? Aquellos que sepan, yo tengo un libro publicado, a la fecha solo uno, ¿no? Aún hay unas cuantas unidades. Lo pueden adquirir conmigo. Y en el último apartado hablo de las fórmulas de la sexuación. Y el gran tema de Freud es caer en esta cuestión del primado del falo. Claro, no podía hacerlo diferente, porque a fin de cuentas pues, vivía en una sociedad patriarcal, ¿vale? Pero con lo que hemos avanzado a partir de terminar de ubicar qué con el falo, qué con la función, qué con los órganos, ¿no? Qué con la manera en la cual se van articulando las relaciones entre hombres, mujeres y otros. Pensar que hay un primado del falo se vuelve complicado. En tanto, si ubicamos el falo como sinónimo del pene, ¿no? Habría que hacer ahí algunas aclaraciones. Ahora, claro, todos los sujetos terminan en su organización infantil con el primado de un objeto que viene a representar la falta del otro. ¿Qué es el falo? La imaginarización, esa imagen del objeto que imagino completa al otro porque es el objeto que el otro desea. Y dices, ah, cabrón, entonces ya no se trata del pedacito de carne que le cuelga a algunos entre las piernas. Pues no, porque si es que está la penis night, ¿no? La envidia del pene. No, todos somos envidiosos del falo, más bien yo lo pensaría así. Todo sujeto humano que haya sido articulado va a ser envidioso de eso. Va a ser envidioso del objeto que imagina, le da satisfacción al otro y que él no tiene. Que busca tener o que ha dejado de ser. Y ahí, pues bueno, Lacan es el que permite hacer esas modificaciones, ¿no? Sigo. Por desdicha, solo podemos describir estas constelaciones respecto del varoncito. Pues claro, pues si trabajas con puro varón, va a haber primado del falo, ¿no? En el siguiente texto, Freud también lo pone en cuestión, ¿eh? En el siguiente tomo. Ya para el tomo 21. Pero bueno, algún día llegaremos allá. Carecemos de una intelección de los procesos correspondientes en la niña pequeña. Fíjense nada más. O sea, el psicoanálisis está incompleto, tenemos mucho trabajo. Aquel percibe, sin duda, la diferencia entre varones y mujeres, pero al comienzo no tiene ocasión de relacionarla con una diversidad de sus genitales. Para él es natural presuponer que todos los seres vivos, humanos, animales, un genital parecido al que él mismo posee. Más aún, sabemos que hasta en las cosas inanimadas busca una forma análoga a su miembro viril. Busca algo similar a su cuerpo. Justamente en este texto que les digo, yo hacía esta modificación. Busca un genital como el suyo, no busca un cuerpo como el suyo. Intenta entender el cuerpo del otro a partir de lo que entiende del cuerpo propio. Esto ya así tal cual, Lacan ya lo dice en el seminario 10, ¿no? Que el gran error del ser humano es creer que porque conoce su cuerpo, puede conocer el mundo. De manera total. Ni su cuerpo lo conoce totalmente, ¿no? Sigo. Esta parte del cuerpo que se excita con facilidad.
parte cambiante y tan rica en sensaciones. Ocupa en alto grado el interés del niño y del continuo plantea nuevas y nuevas tareas a su pulsión de investigación. Querría verlo también en otras personas para compararlo con el suyo. Se comporta como si barruntara que ese miembro podría y debería ser más grande. La fuerza pulsionante que esta parte viril desplegará más tarde de la pubertad se exterioriza en aquella época de la vida en lo esencial como el esfuerzo de investigación, como curiosidad sexual. Muchas de las exhibiciones y agresiones que el niño emprende y que a una edad posterior se juzgarían como inequívocas exteriorizaciones de lascivia se revelan en el análisis como experimentos puestos al servicio de la investigación sexual. ¿Vale? Ahora, Freud permite entender por qué los coaches de masculinidad tienen tanto jale y porque esos discursos así de lo masculino convoca a este tipo de personas, ¿no? Que tienen este tipo de organización lógica en tanto producción subjetiva, ¿vale? Sigo. En el curso de estas indagaciones, el niño llega a descubrir que el pene no es un patrimonio común de todos los seres semejantes a él. Ahí es donde aparece la diferencia sexual. Da ocasión a ello la visión casual de los genitales de una hermanita, compañerita de juegos, pero niños agudos ya tuvieron antes, por sus percepciones del orinar de las niñas, en quienes veían otra posición y escuchaban otro ruido, la sospecha de que ahí había algo distinto, y luego intentaron repetir tales observaciones de manera más esclarecedora, ¿no? Los niños que están viendo cómo todo el mundo hace del baño. Es decir, ay, pero es que en las ciudades no ocurre. La neta, si tú solo tienes una construcción del mundo urbana, te falta un chingo de mundo, güey. Y te lo digo con todo el amor que te puedo tener. Desconocido de internet. Te falta un chingo de mundo. Hay que salir a ver cómo ocurren las cosas en los pueblos. Cómo ocurre la cosa en todos estos otros espacios. ¿Sí? Sí, claro, en las comunidades urbanas pasa. O sea, superviso casos de personas de ciudad donde pasa. Los niños ven la diferencia corporal ahí. Vete a un pueblo, ves a los niños corriendo desnudos por las calles. ¿Cómo no va a pasar, no? Por muchas razones, ¿eh? Entonces, vaya, hay que abrir la cabeza, ¿no? Y agarrarse, ay, es que eso es violencia. Nuevamente, hay que abrir el mundo, la neta, ¿no? Mucho. Sigo, ¿no? Y todos tenemos un mundito así, porque nos alcanza para lo que nos alcanza. El mundo siempre va a ser más grande. Recuerden que lo real siempre va a ser más amplio que lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Lo simbólico permite cortar lo real y produce imagen. No se sientan ofendidos. Se llama castración, ¿no? Pero bueno, sigo. Es notoria su reacción frente a las primeras impresiones de la falta del pene. Desconocen esa falta. Creen ver un miembro a pesar de todo. Conectan la contradicción entre observación y perjuicio mediante el subterfugio de que aún sería pequeño y ya va a crecer. Y después poco a poco llegan a la conclusión, efectivamente sustantiva, de que sin duda estuvo presente y luego fue removido. Ahí está la amenaza de castración. La falta de pene es resultado como resultado de una castración y ahora se le plantea al niño la tarea de vérselas con la referencia a la castración en su propia persona. Si nosotros tomamos la idea de la castración y la subimos a un nivel puramente lógico y simbólico, estamos hablando de la cuestión de la pérdida y de la incompletud. Literalmente. Los desarrollos que sobrevienen son demasiado notorios para que sea necesario repetirlos aquí. Me parece, eso sí, que solo puede apreciarse rectamente la significatividad del complejo de castración si a la vez se toma en cuenta su génesis en la fase del primado del falo. Por eso no es lo mismo hablar de complejo de castración que hablar de complejo de Edipo. No son lo mismo. Es notorio asimismo cuánto menosprecio por la mujer, horror a ella, disposición a la homosexualidad derivan del convencimiento final acerca de la falta del pene de la mujer. Con excepción de la homosexualidad, pero tiene razón en varios puntos. Ahora, si hablamos, o sea, de la homosexualidad como preferencia erótica, ¿vale? Ahora, si pensamos la homosexualidad como vínculo afectivo, ese es otro ajo, ¿no? O sea,
Las relaciones entre hombres son profundamente homosexuales, así como las relaciones entre mujeres efectivamente son profundamente homosexuales, así como el narcisismo es homosexual siempre, porque el objeto tiene el mismo sexo que el sujeto. Y en esos términos habla Freud también de pulsión homosexual. ¿Vale? Recientemente Ferenczi, 1923, con todo derecho, recondujo el símbolo mitológico del horror, la cabeza de Medusa, a la impresión de los genitales femeninos carentes de pene. Pero no se crea que el niño generaliza tan rápido ni tan de buen grado su observación de que muchas personas de sexo femenino no poseen pene. Ya es un obstáculo para ello el supuesto de que la falta de pene es consecuencia de la castración a modo de castigo. El niño cree, al contrario, que solo personas despreciables del sexo femenino, probablemente culpables de las mismas emociones prohibidas en que él mismo incurrió, habrían perdido el genital. ¿Se han preguntado por qué los hombres juzgan tanto la sexualidad de las mujeres? Ahí está. Pero las personas respetables como su madre siguen conservando el pene, porque no son unas promiscuas fáciles, ¿no? O sea, dense cuenta cómo se organizan esos discursos, ¿no? Para el niño, ser mujer no coincide todavía con falta del pene. Solo más tarde, cuando aborda los problemas de la génesis y el nacimiento de los niños, colige que solo mujeres pueden parir hijos. También la madre perderá el pene y entre tanto se edificarán complejísimas teorías destinadas a explicar el trueque del pene a cambio de un hijo. ¿Vale? Pero eso ocurre en el varón, no necesariamente en la niña. Al parecer con ello nunca se descubren los genitales femeninos. ¿Vale? Es un total, completo y absoluto desconocimiento de la vagina. ¿Vale? También, seguramente, por falta de educación, ¿no? Porque, nuevamente, requiere simbólico para producir imágenes. Como nadie le explica, pues tiene que producir un montón de fantasías para alcanzárselo a explicar. Como sabemos, el niño vive en el vientre intestino de la madre, es parido por el ano. Con estas últimas teorías sobrepasan la frontera temporal del periodo sexual infantil. ¿Vale? No carece de importancia tener presentes las mudanzas que experimenta durante el desarrollo sexual infantil, la polaridad sexual a que estamos habituados. Una primera oposición se introduce con la elección de objeto, que sin duda presupone sujeto y objeto. En el estadio de la organización pregenital sadicoanal no cabe hablar de masculino y femenino. La oposición entre activo y pasivo es la dominante. Yo avanzo un poquito más, ya les dije, Freud ya lo menciona allá por el tomo 21 y de hecho por estas fechas ya debe de estar en YouTube un video sobre la cuestión de lo masculino y lo femenino en psicoanálisis, donde yo lo avanzo un poco más y sostengo que en términos psicoanalíticos no se puede hablar de la pulsión, de la preferencia del objeto, de las conductas en términos de masculino y femenino, porque la palabra adecuada, la función adecuada es activo y pasivo. Freud en algún momento lo inserta, ¿sí? Porque a fin de cuentas, masculino y femenino es una connotación imaginaria y social, ¿no? Habrá que avanzar un poco más ahí. Porque claro, es resultado de algo de la historia. Pero no podemos determinar existencias por esencias. Sí, es otro asunto, ¿no? En el siguiente estadio de la organización genital infantil hay, por cierto, algo masculino, pero no algo femenino. La oposición reza aquí genital masculino castrado, ¿eh? Que es lo que Freud está leyendo en los niños. Solo con la culminación del desarrollo en la época de la pubertad, la polaridad sexual coincide con masculino y femenino. Ya necesariamente entra lo social, entran las cuestiones de género. Masculino reúne el sujeto, la actividad y la posesión del pene, lo femenino, el objeto y la pasividad. Nuevamente, está hablando de hombres. La vagina es apreciada ahora como albergue del pene, recibe la herencia del vientre materno. Nuevamente, está hablando puros hombres. Ese es el gran problema. Y creer que podemos universalizar eso nos lleva a problemas importantísimos. Entonces, hoy dejemos acá. Mi garganta sí alcanzó a aguantar. La próxima semana continuamos con bueno, la próxima semana vamos a ver si podemos hacer este episodio sobre IA.
y psicoanálisis. Y si no, pues retomamos neurosis y psicosis y seguimos avanzando el texto el tiempo que nos lleve.